Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Homero Ramos Palma, estudiante de la Universidad Privada del Norte, Facultad Derecho Ciencias Políticas. Nos preguntamos, muchos de nosotros y la sociedad misma, ¿existirá la justicia en estos últimos tiempos? Es algo para filosofar, es algo para pensar. Como parte de un trabajo del curso de filosofía nos han pedido tocar un tema concerniente a las ramas del derecho. Como sabemos, el derecho comprende diversas ramas, como la constitucional o política, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho tributario. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Se entiende por derecho penal a la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales. ¿Esto qué quiere decir? Aquellas que contemplan justamente lo que es delito y lo que no es delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales en la materia. Pero no solo eso, sino que también de los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y a la filosofía que existe detrás del castigo la reclusión. Características del derecho penal. El derecho penal da al acusado las mismas o mínimas oportunidades de defenderse. El derecho penal también se rige a los siguientes principios, como el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. El principio de la igualdad ante la ley es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en iguales términos ante la ley, lo cual equivale a decir que todos los crímenes de los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, etc., deben ser juzgados con los mismos procedimientos e iguales castigos. La proporcionalidad del castigo. Este principio establece que el castigo impartido por el Estado ha de ser proporcional al crimen cometido. De manera que crímenes más graves van a recibir sanciones más grandes y los crímenes menores van a ser menores el castigo, efectivamente. El principio de la legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en la sanción de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes. Es decir, que el castigo impartido no puede construir a su vez una violación de la ley. El Estado sería un Estado criminal, digno también de castigo, efectivamente. El principio del respeto al debido proceso. Conjunto con el derecho procesal, el derecho penal se encarga de que todo acusado reciba las mismas mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. El principio de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos mínimos que se merece todo ser humano, sin importar sus condiciones, proveniencia o grado de culpabilidad. Incluso si él no respetó los derechos de otros y por ello debe ser castigado. El derecho penal también tiene sus elementos. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos. Un delincuente es a quien se acusa de haber quebrantado la ley y a quien ha sido procesado por ello. Un delito, una ruptura concreta de la ley, atribuible a un delincuente y de la cual haya pruebas y evidencias y versiones. Una pena, un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado. Un juez es la persona o el ciudadano experto en las leyes
que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. El derecho penal objetivo y subjetivo. Existen dos perspectivas del derecho penal, dos formas de ver su misión, el derecho penal objetivo y el subjetivo. Cuando hablamos del primero, nos referimos a él como normativa con ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determinada decide regirse y evaluarse. Cuando hablamos del derecho subjetivo, en cambio, nos referimos al asunto de las penas o castigos impuestos por el Estado. Vale decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizante del mismo. Esto a su capacidad de decisión sobre el castigo. Las ramas del derecho penal, por último, se considera que el derecho penal tiene las siguientes ramas. Material o sustantivo. ¿Cuándo es material o sustantivo? Cuando se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales en base a las cuales se identifica un delito. Procesal o adjetivo. Es la parte dinámica del delito penal, pues se encarga de la comprobación del delito y de las decisiones judiciales para determinar la pena. Ejecutivo o penitenciario, aquel que se ocupa de ejecutar la pena o el castigo y de velar porque se haga correctamente. Y quiero terminar diciendo esto: donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. ¿Quién lo dijo esto? Un filósofo pensador, Francisco de Quevedo. Gracias.